Me acuerdo que una vez me transformé en un meteorito. Yo aparecí, ¿cachai? Me paré en una plataforma espacial y era para decir que caían todos los días como 1.000 o 2.000 meteoritos diarios a la Tierra. Y esas son las cuestiones que fueron marcando y que al comienzo mis compañeros se reían y algunos me hacían bullying y me decían, que llegó el enlace feo, me decían. Porque esos son enlaces en cámara. Entonces los que yo hacía eran enlaces feos, ¿cachai? Entonces a mí me pusieron el enlace feo. Así me pusieron en TV, me acuerdo. Sí, pero se reían. Yo tengo un sentido del humor impresionante, entonces yo también lo agarro para el deseo de vuelta, me da lo mismo. La cuestión es que con los años... Qué buen podcast. Me da lo mismo. El mejor podcast. Lighthome Media. Bienvenidos al podcast Da lo mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos y todo lo demás da lo mismo. Con Esteban, Nicolás y Jorge, que dan lo mismo. Bienvenidos a otro capítulo de Da lo mismo. Hoy nos acompaña Daniel Silva. Él es un periodista de ciencia y tecnología, quien actualmente trabaja en el canal Mega, un canal chileno, para los que nos están escuchando fuera del país, y además es conductor de la ciencia del futuro, de la radio TXS. También, un dato no menor, que se come las humitas con sal. Eso me llama la atención. Sí. Eso está también en la biografía. Lo más importante, pues se come las humitas con sal. ¿Cómo está ahí, Daniel? Bien, Esteban. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Jorge, bien, Nico? Bien. Sí, aquí estamos con los chiquillos. Todo bien, Daniel. Gracias por... Daniel es un personaje de la televisión chilena, así que es un gran invitado. Te agradecemos de antemano ya tu tiempo con nosotros. Daniel. Y Vamos a lo que necesiten. muchas gracias. Y vamos a empezar primero con las preguntas que a nosotros también nos gustan mucho, porque son también relacionadas con un poco de la niñez, de la infancia, y cómo todos nuestros personajes, porque son todos unos personajes que se caracterizan por ser un referente en su mundo, van evolucionando y van sacando sus ganas de aprender y de desarrollarse en su profesión. ¿Cómo fue tu desarrollo en la inquietud durante tu vida, en tu infancia o cuando pequeño, que llegaste a tomar la decisión de ser un periodista? Y también, ¿cómo eso de tú ser periodista llegaste al momento de decir, quiero ser periodista, pero enfocándome en la ciencia y además en la tecnología? Que son dos campos que están de la mano, pero también tienen muchas diferencias. Sí, bueno, es una buena pregunta, Esteban. Hay una pregunta que tiene un gran desarrollo porque uno tiene que irse a la memoria más temprana, ¿no? Cuando era muy chico. Y primero, ¿por qué quise ser periodista? Porque tenía algunas habilidades. Yo me di cuenta desde que era muy cabro, ¿no? En la familia me gustaba mucho conversar. O sea, el tema de sociabilizar es muy importante en esta profesión. El desarrollo de habilidades blandas son básicas en esto. Ser ¿cómo se dice en inglés? Un people's person, como una persona sociable en general. Eso siempre lo tuve, siempre me gustó en todos los grupos humanos, pero además siempre me gustaba conocer cosas, es decir, yo no pierdo mi capacidad de impresión. Desde que era muy chico, la curiosidad es la base de todo el quehacer humano, ¿no? De la ciencia. La curiosidad es básica en todo. Entonces, ahora que lo veo más de viejo, me hubiese gustado a lo mejor ser científico también, como muchos de ustedes, ¿no? Pero no fue el camino que elegí. De viejo, sí, porque tú eres súper joven. ¿Qué edad tenés tú? 35. 35. No viejo, pero ya. Pero sabes que en el canal son puros. En el canal son niños. O sea, tenés la edad de nosotros, pues. Sí. En el canal son puros niños de 20. Entonces yo soy como el tío ya de ellos. Pero y te hacen sentir, te dicen boomer y cosas por el estilo. Pero bueno. Oye, entonces de niño me gustaba mucho esto de explorar, de ir al cerro, de cazar lagartijas, de ver cuestiones, abrir los autos, preguntar, oye, ¿por qué esto funciona así, así? Entonces, siempre tuve esa curiosidad. El autito a control remoto, me imagino, ¿no? Los autos... También, el autito a control remoto, el trencito también que daba vueltas solo, es decir, todo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué decir las consolas? Siempre echando a perder cosas, tú sabes que echando a perder se aprende. Te sobran tornillos después. Exacto, es decir, ¿de dónde iba esta parte y no encontraba y cómo? Entonces, eso siempre lo tuve, además de mi capacidad de conversar, pero después también, cuando aprendí a leer,
ahí hubo otro elemento importante, ¿no? La lectura, siempre me gustó mucho leer, y leer cualquier cosa. Es decir, cuando yo aprendí a leer, y esto no lo olvido, tengo mala memoria, pero cuando aprendí a leer me gustaba tanto leer, que yo, por ejemplo, cuando no tenía libros, tomaba el champú o cualquier cosa, el café o el arroz, y me ponía a leer la parte de atrás. Sabía leer apenas, pero me pasaba horas leyendo ese tipo de cosas, era una tontera, ¿cachai? Por lo que uno hace en el baño. Claro, cuando no había redes sociales. Agarraba cosas y empezaba a leerla. Entonces, ese tipo de cuestiones también las tuve. Y ya cuando llegaron a mis manos los primeros libros como de ficción o de ciencia, yo me confieso muy ñoño, extremadamente ñoño. Me gusta mucho la ciencia ficción, las películas, los libros. Me gustó mucho, por ejemplo, lo debo admitir, Caballo Troya para mí es una saga increíble. Y más chico todavía todo lo que era la fantasía, que es como el paso previo para mí, ¿no? Crónicas de Narnia, Claro. Señor de los Anillos, Hobbit, todo ese tipo de cuestiones. Entonces tenía esos gustos, además por la computación, por todas esas cosas, y ya entrando y me acuerdo muy bien de unos libros para niños que también yo leía, Mampato, o Guy Mampato, etcétera, Asterix y Obelix, pero me gustaba mucho. Había uno que yo lo tenía como en enciclopedia, una especie de empastado, ¿no? Que era Érase una vez el hombre. Ah, Era una ya. serie. ¡Oh, Sí, buenísimo! muy bueno. Era increíble, que después yo me enteré que también eran monitos. Algún Claro. día también se Muy animó. bonito. Ya, tuviste los monitos, yo lo leí. Cuando era niño veían revistas de eso. Entonces también eran como viajes al cuerpo humano o al Sí, po. pasado. Entonces era una excelente forma que yo rescato mucho también de hacer divulgación de manera entretenida. Entonces esas cuestiones que quedan y que marcan. Y eso a mí me gustó mucho desde siempre. Entonces después me hice un ávido consumidor de ese tipo de bibliografía, entretención, etcétera. Y ya llegando a la universidad, la universidad, periodismo para mí fue algo natural. O sea, yo era más humanista que científico totalmente en ese tiempo. Y elegí el periodismo porque me permitía hacer muchas cosas. No te encajonaba en una sola labor. Y ya entrando a la universidad conocí un profesor que era muy destacado en ese ámbito, en el periodismo científico, que se llama Eduardo Reyes, que a todo esto le hicimos un homenaje hoy día, todavía está vivo. Qué lindo hacer un homenaje en vivo y no póstumo. Claro, lo que iba a pasar también con... el que falleció hace poquito, se me fue el nombre. También tengo la memoria. Con Hugo, con el profesor de la Universidad de Chile, el biólogo, ¿no? No, estoy hablando del cantante. Se me olvidó el nombre. Sí, Porque te acuerdas que se murió hace poco un biólogo de la Universidad de Chile, que es famosísimo, o sea, más que biólogo, eran muchas cosas más, que fue como el gran maestro, el que inventó el tema de la autopoiesis. Pucha, también se me fue el nombre. Humberto Maturana. Humberto Maturana. Humberto Maturana, ¿te acuerdas? Entonces, muchos de sus pupilos, que ahora son grandes maestros también, me decían, a mí me da mucha lata que no le hicimos quizás un homenaje en vida a uno de los grandes próceres de la ciencia chilena. Entonces, bueno, yo hablo muy rápido, chiquillos, así que si ustedes me quieren parar y dicen para un poco, dale. No, dale nomás. Pero ya en la universidad entonces empecé a irme por ahí y me di cuenta que en verdad, y todavía ha pasado hartos años de la universidad, y todavía hoy te diría que a nivel de medios de comunicación, al menos masivo, no hay como un gran desarrollo todavía del tema científico, o al menos como corresponde. Quizás desde el gran Hernán Holguín, que para los periodistas es un muy buen referente, y que también es un gallo que inspiró a muchas generaciones de científicos también. No ha surgido, no se ha picado tanto esta beta, que es una beta que es muy rica, pero que por fortuna cada vez también genera más interés, ¿no? Y los medios están como empezando a mirar ahí y decir, oye, ¿sabes que la gente está respondiendo a este tipo de contenido? Y está pasando eso. Así que muy contento, y espero haber respondido en parte, dentro de todas las cosas que tiré, a la pregunta que me hiciste, Esteban. Sí, bien, estoy conforme, así que Ah, estamos súper bien. Vamos a poner un 7. Un 6-5. Pero ¿quisiste alguna otra carrera? ¿Te llamó la atención alguna otra carrera? Porque cuando uno es bien curioso, yo también me siento identificado con eso, uno tiene varias carreras. Yo quería estudiar 5 carreras, ¿cachai? Y al final uno se termina decidiendo por una. ¿Hubo alguna otra que te gustó y que la quedaste como ya? Nómbrame alguna. Yo, por ejemplo, es como un poco romántico o infantil quizás, pero siempre quise ser arqueólogo o paleontólogo. Esas eran como las otras dos cosas que siempre quise, ¿no? Claro. Un poco también por las películas, por el cine, me imaginaba así como Indiana Jones, ¿no? Claro. Exacto, ¿cachai? Era típico, o Jurassic Park, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones que llaman mucho la atención. También me hubiese gustado en su momento, como que coqueteé con la idea de ser biólogo marino, porque también ahí tenéis otro gran reino increíble, que es el reino submarino.
que está lleno de cosas todavía por descubrir. Y además que eso es lo lindo que tiene la ciencia, que finalmente ningún ámbito está agotado. Es decir, exacto, tú vas investigando y a medida que descubres algo, descubriste además 400 preguntas nuevas. Entonces se van poniendo ladrillos, como se dice, ¿no? Uno se va como apoyando en los hombros de gigantes, que son estos dichos tan grandilocuentes que tiene la ciencia, pero que es cierto. Entonces nunca se termina. Se corre la niebla nomás, pero uno empieza a ver otras cosas nuevas. Exactamente. Muchas veces algunas como cosas que se creían a lo mejor de repente un poco más ciertas o se derrumban. Exacto, y eso también es espectacular cuando chocas con un muro y tu investigación queda en nada, o a lo mejor descubriste algo que echa por los aires lo que antes se creía que era casi un paradigma, ¿no? Eso también es bien espectacular, pues, y ahora estamos además en una era en la que los descubrimientos se están dando a una velocidad pero impactante, porque antes no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy día de inteligencia artificial, de supercómputo, que lo metí en toda la área de la investigación. Entonces no, estamos en una era, por lo menos para mí, para comunicar estas cuestiones, es una era increíble. Y me emociona pensar que en 20, 30, 40 años más quizás que vamos a estar comunicando. Yo creo que no tenemos la capacidad de poder imaginar hoy día, o sea, para los autores actuales de ciencia ficción, de verdad debe ser una cuestión ya, tiene que drogarse, yo creo, para poder imaginar la cantidad de variables que van a jugar para las cosas que vamos a ver en 10, 20 años más. Es impresionante. Y que probablemente se van a ver mucho antes de lo que piensan. O sea, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es una cuestión que nos va a cambiar tanto la vida que ni siquiera nos podemos imaginar cómo es, porque en el fondo estamos viendo posibilidades que lo va a hacer un computador a unas velocidades pero increíbles y de soluciones, del tema de vacunas, quizás procedimientos que van a ser mucho más efectivos. Entonces, claro, o sea, el año pasado estábamos hablando de una inteligencia artificial que era capaz de redactar un artículo, y no me acuerdo en este minuto cómo se llamaba, pero que también ha redactado otras cosas más, y que los que decían que los que después editaban toda esta idea del artículo, lo editaban de una manera mucho más fácil de lo que lo hacían cuando lo escribía otra persona. Entonces, imagínate. Exactamente. No, eso imagínate, adiós periodistas, adiós los que redactan las notas, por lo menos podrían barrerse en pocos años más, porque esto ya está sucediendo. Y así un montón de profesiones o de oficios muchas veces que son un poco más básicos, que van a ser barridos o por la automatización o por la inteligencia artificial. O sea, eso ya está sucediendo. Nosotros hace poco dimos a conocer además otra mirada, otra dimensión. Porque siempre se ha dicho que la inteligencia artificial tiene límites, ¿no? Por ejemplo, la creatividad es un límite. O sea, la inteligencia artificial nunca va a crear algo propio, algo nuevo. Pero hace poco estábamos viendo la noticia claro, o sea, había ¿cómo se llamaba esto? De Beethoven, hizo nueve sinfonías. Entre marchas, también hizo otras cosas más, pero hizo 9 sinfonías. Y supuestamente al morir descubrieron unas notas sueltas que eran estaba en pañales todavía la 10ª sinfonía y siempre quedó inconclusa. Entonces un músico sueco y compositor también, y que además es programador y seco, o sea, un tipo con muchas habilidades, entrenó una red neuronal, una inteligencia artificial, la entrenó con todo lo que creó alguna vez Beethoven. Entonces la hizo como si fuera un Beethoven artificial, y le dijo, claro, le pasó las últimas notas y le dijo, termínala tú. Y la terminó, y después frente a una audiencia de músicos, etcétera, interpretaron lo que hubiese sido esta 10ª sinfonía, que le pusieron Beethoven, porque la inteligencia artificial se llama ANN, ese es el nombre de la inteligencia artificial, entonces se llamaba Beethoven, y era la 10.1, no la 10, para no ofender la memoria de Beethoven. Y la verdad es que los músicos quedaron para adentro, porque dijeron, ok, no les dijeron que era algo de inteligencia artificial, sino que era una pieza no escuchada antes de Beethoven, y quedaron para adentro porque dijeron, nosotros igual escuchamos algunas como hebras de la obra, ¿no? Entonces se van como corriendo los límites, y yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no es que vayan a desarrollar una inteligencia artificial que nos vaya a pegar de repente con una cuestión innovadora, inusitada, no. Todos estos avances que ya están presentes hoy día, que son cosas que usamos todos los días ahora mismo, las estamos usando, entonces se van gradualmente integrando en nuestro día a día. Por lo tanto, tampoco va a ser. Muchas veces la gente dice, oye, tanto que se habla de la inteligencia artificial, me lo dicen a mí, ¿dónde está? Entonces yo le digo, pero la usamos a diario. Claro. La usamos a diario. O alguien me dice, oye, todo el mundo habla de la nube, yo nunca he tenido algo en la nube. Yo digo, pero ¿cómo que no lo tenés? Digo, ¿tenés Gmail? Si tengo Gmail, bueno, ahí tenía una nube.
¿Cachai? Entonces, insisto, hay ciertos avances que la gente como que no los ve muy cercanos, pero están ahí y los usamos a diario. Es que está pasando lo que... Perdón. Además, nuestra creatividad también es entrelazar cosas que nosotros conocemos y llevarlas a otro nivel. Entonces, quizá en algún momento la inteligencia artificial va a tener la capacidad de hilar todas esas hebras para generar algo nuevo. Exactamente. Dentro de cosas que están dentro de sus cómputos y dentro de cosas que están dentro de su configuración. Ahora, efectivamente, las redes neuronales lo que hacen finalmente es empezar a recrear el funcionamiento del cerebro, si por algo se llaman así, ¿no? Claro. Y en cuanto a lo que es cómputo, o sea, esos sistemas ya nos superaron, pero ampliamente por cientos de miles, si no veía de millones de veces. Y ahora que tenemos el desarrollo en pañales de estos computadores, que cuando tú le mostras una foto a la gente de los primeros computadores cuánticos, cuando tú muestras esa foto de unas cuestiones colgando, llenas de cables, la gente te dice, ¿qué es eso? No sabe. Bueno, cuando esa cuestión ya se desarrolla mejor, ahí es un salto, como dice la misma palabra, un salto cuántico, ¿no? Entonces, ahí vaya a tener un salto y unas oportunidades tremendas, y ahí viene el concepto nuevo también que muchos temen, porque esto ha generado discusiones, porque hay personas que dicen, no, ya se pusieron como película de ciencia ficción. Pero hay ciertas discusiones que se están teniendo respecto de qué vamos a hacer si es que algún día como que perdemos el control, ¿no? Y ahí entramos ya en estos figuras de futuros distópicos, claro. ¿Cachai? Como que no sabemos, pero eso en algún momento va a llegar ese punto que se le llama esa barrera, que se le llama la singularidad, que es cuando ya la inteligencia artificial se vuelva consciente, cuando se vuelva realmente inteligente, y sintiente, y ahí nadie sabe qué cresta puede pasar. Entonces, la cuestión se pone divertida. Ahora, algunos expertos que yo he entrevistado respecto a este tema me dicen, no, esas cuestiones son de película, eso no va a pasar nunca. Otros dicen, esto está más cerca de lo que estamos pensando. Entonces, hay diferentes visiones, no hay una sola visión al respecto. Es increíble porque yo lo que he investigado también, he hecho una investigación personal. Por eso no creo en la vacuna, te imaginas. Sentado en el baño. Ahí investigo yo. No, pero por lo que le digo es que un paso de eso es legislar. Y legislar justamente con personas que tengan entendimiento sobre el tema de la inteligencia artificial, de la ciencia, la tecnología. Y del tema, los temas valóricos, la filosofía, etcétera. Pero para eso, claro, hay que legislar primero por lo que pasó también con el tema de los datos, de estos datos que están los datos, pero es como, chuta, yo puedo ir a tu casa y robar y sacar las cosas, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque hay una ley que me lo está impidiendo, bueno, por temas valóricos, pero hay una ley que me lo está impidiendo. Lo mismo pasa con los datos ya todas estas empresas ya saben y tienen un porcentaje de precisión para decir lo que tú vas a hacer en los próximos meses, que es súper certero. Entonces, si tú tienes si ellos tienen esa información, ¿cómo la pueden ocupar? ¿Cachai? Y entonces para eso hay que legislar, porque ellos pueden tener los datos perfectamente, pero si los pueden vender o traficar, eso ya es otro tema. Y ahí tiene que ver un poquito más con el tema de la legislación. Yo creo que va a pasar algo parecido con el tema de la inteligencia artificial. Sí, de hecho, bueno, ustedes supieron el año pasado, antepasado, ¿cuándo fue el escándalo de Cambridge Analytica? Ahí dejó ver cómo tú puedes manejar las voluntades, básicamente, ¿no? Eso ya es como ingeniería social a un tamaño más masivo, efectivamente, y ahí tú ves el poder que tienen también las redes sociales, que como tú bien dices, manejan un perfil de sus usuarios, ya los tienen completamente estratificados, claro. Saben más o menos cómo pienso, por lo tanto saben qué contenido yo voy a consumir si que ellos me lo ofrecen, entonces pueden ofrecer, cambiar voluntades a grandes corporaciones, a grandes compradores que hay. Y ahí también por eso que hay que estimular siempre, por muy digitales que seamos, por mucho que nos gusten las redes sociales, no tenemos que dejar de lado siempre de tratar de entregar el pensamiento crítico a las personas. O sea, eso hay que evitar que eso desaparezca. Por eso es tan importante la educación, ¿no? Es decir, porque me están bombardeando con cosas y yo poder tener la capacidad de preguntarme, oye, esto es correcto, esto está bien. Ahí podemos hablar un montón. Y además, el tema de legislaciones, para que andamos con cosas. Y no solo en Chile, ¿eh? En el mundo, la legislación siempre está un paso atrás del desarrollo científico, lamentablemente. Y eso tiene que ver con las velocidades, tiene que ver con la cultura. No existe ningún parlamento en el mundo que tenga demasiados integrantes que sean de la academia, eso no existe, porque la academia generalmente está en lo que les gusta, está en el laboratorio, están pipeteando, están haciendo otras cosas, claro. ¿No? Están descubriendo, si para eso tienen su cabeza, ¿no? Entonces falta esa conexión con los hemiciclos en diferentes partes del mundo. Aquí por suerte tenemos el Congreso del Futuro, que es una tremenda iniciativa, falta que permee un poco más también en la cabeza de los senadores, los diputados.
pero se está avanzando por ese lado. Ahora, tenemos grandes discusiones a nivel mundial, no solo en Chile, es decir, el tema de los datos es un tema mundial. En Estados Unidos se está hablando, y esto está muy caliente, ahora es un hot topic ahora en Estados Unidos, en Europa también, que van más avanzados que nosotros. Hace muy poco hubo una moratoria, y esto también, yo no lo comenté en Mega porque ya es un poco más de bioética, etcétera, pero es súper interesante porque han habido varias moratorias. Por ejemplo, a nivel mundial hay algunas moratorias que son discusiones o acuerdos entre comunidades científicas, no hay leyes. Para esperar un poco en lo que es la edición genética, por ejemplo, de embriones. O sea, hay una moratoria, hasta aquí nomás lleguemos, nos ponemos de acuerdo todos y lleguemos hasta aquí. Hasta hace poco hubo una discusión también, una moratoria respecto de hasta qué punto yo puedo editar o puedo trabajar con embriones humanos vivos. Y era hasta 14 días. Ese es como el límite, es el tope. ¿Cachai? Porque después de eso ya empieza a diferenciarse, ya se empieza a formar como un ser humano, entonces es complejo. Otro tema más moral. Exacto, entonces se están haciendo moratorias entre los propios científicos. O sea, imagínate lo que es eso. Generalmente hay científicos que no les importa mucho esto a veces, no todo, y que por el afán de descubrir algo nuevo a veces como que esa barrera se puede correr. Es tanto lo que pueden hacer hoy día, también, claro. Dependiendo del país. Por eso que muchas veces la mirada está siempre puesta o en China o en Rusia, que no muchas veces respetan todos estos acuerdos internacionales. Entonces, como no existen leyes todavía que rijan toda esta actividad y todas las posibilidades que entrega solo una herramienta que ustedes me imagino conocen mucho mejor que yo, que es el famoso CRISPR, ¿no? CRISPR-Cas9, solo eso te puede dar una capacidad de edición impresionante. Entonces ellos dicen, oye, podemos hacer todo esto, pero ¿sabéis qué? Paremos un poco, pongámonos de acuerdo en estas barreras. Lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel de la inteligencia artificial. Hace poco también lo hablábamos de Rusia. En Rusia y en Medio Oriente, hace muy poco, y esto no fue tan noticioso, lamentablemente, nosotros lo dimos, un dron con inteligencia artificial, un dron pequeño, tomó la decisión autónomamente de matar a un ser humano. Y eso pasó a llevar los compromisos que tiene la ONU, Human Rights Watch. O sea, estas organizaciones de derechos civiles están incluso con algunas divisiones que están pensando en, pongámosle un coto a la inteligencia artificial. De hecho, hay un movimiento, cuando yo leí de esto no lo podía creer, era como, detengamos a las máquinas asesinas. Suena como Terminator, pero efectivamente hay una discusión respecto de hasta qué punto la inteligencia artificial va a tener la opción de apretar un gatillo. Y eso pasó hace poco. Un dron mató a un target, ¿cachai? A un blanco que era un terrorista. Tenía una base de datos perfecta, o sea, tenía esta cuestión que podía reconocer, reconocimiento facial, o sea, era la persona. Un algoritmo que reconocía perfectamente, o sea, probablemente tiene una capacidad de eficiencia o de efectividad en no equivocarse y en poder asesinar a una persona de mucho mayor porcentaje que un ser humano, ¿cachai? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una decisión. O sea, una máquina puede autónomamente matar a un ser humano. Esas son discusiones que se están dando ahora entre milicias y otra parte entre la comunidad científica. O sea, ni siquiera para eso todavía hay leyes, todavía eso ni siquiera se discute. O sea, es súper impresionante esa cuestión. A pesar de que son cosas que predijo, por ejemplo, no sé, Isaac Asimov, por sin ir más lejos, más de 50 años atrás. Entonces, las leyes de la robótica, o sea, que un robot no puede dañar a un ser humano. Y se veía venir que en algún momento íbamos a tener esta discusión, o sea, era cuestión de tiempo nomás. Exactamente. Bueno, otro gigante, Asimov, qué bueno que lo mencionaste, con grandes libros, toda la saga, La Fundación también espectacular, y todas las que son películas de día, Yo, Robot y un montón más. De hecho, las leyes de la robótica son conocidas gracias a sus libros, ¿no? Blade Runner también. El Hombre Bicentenario, que para mi gusto es una de las mejores películas. Qué buena película. Sí. Tengo el libro, todavía no lo empezó a leer, pero sí. Está ahí. Está ahí, está esperando. Oye, vamos a cambiar un poquitito el tema. Te quiero hacer una consulta porque obviamente tú eres una persona, como persona tienes familias, tienes amigos. ¿Cómo compatibilizas tu vida en televisión, que me imagino que es muy ajetreada para arriba y para abajo, con tu vida familiar, con tus amigos? No sé si creo que tienes hijos, no lo sé. ¿Cómo compatibilizas todo eso con...? La única forma es no tener amigos, ¿no? No, mentira. Lo que es difícil, es una buena pregunta, porque en esta pega lo que menos uno tiene es tiempo. Estamos todo el día en esto, desde muy temprano hasta muy tarde de la noche, sobre todo cuando hay que salir en vivo. Entonces, consume mucho. Por lo tanto, ahora lo que me ha pasado ya a esta edad es que yo tengo una hija de 2 años, chiquitita. Y ha sido una discusión permanente, y lo entiendo, es un conflicto permanente con mi señora, estoy casado. Porque obviamente a veces me pierdo cosas importantes, ¿no?
del desarrollo de mi hija. O sea, estos son los mejores momentos para estar con ella, ¿no? Para generar ese lazo temprano. Entonces lo que estoy tratando de hacer es que los fines de semana, cuando puedo, y en las mañanas también, porque no entro tan temprano, poder estar lo máximo con ellas y sacarles el jugo a las dos, ¿no? Ahora, los amigos, lamentablemente, hoy uno tiene que empezar a priorizar. Y los amigos, yo confío, siempre he pensado igual, los grandes amigos que uno tiene no son los que te cobran sentimientos cada 2 días o cada una semana, no te has juntado conmigo, qué onda, no. Para mí los grandes amigos son los que tú ya has formado un lazo y que no te van a cobrar ningún sentimiento, y que aunque te juntes hoy día y el próximo año van a tener la misma confianza y se van a poder hablar igual que siempre, ¿no? Por fortuna las redes sociales hoy día te permiten estar conectado, que no es lo mismo que vinculado, ¿cierto? O sea, no es la misma relación, pero al menos te permite estar con la gente. Cuando no se caen. Cuando no se caen. Como lo que pasó el lunes. Oye, ese es un tremendo tema también que yo creo que a todos nos dejó un poco pensativo, esas 6 horas que tuvimos sin redes, ¿no? Sí, ¿cómo lo vieron ustedes ahí en el canal? Porque obviamente... Es que ahí lo que pasa es que honestamente no puedo saber eso, porque como te digo, esto fue hace 2 días y ayer, y yo estoy con cuarentena, entonces estoy obligado en la casa. No sé cómo lo vivieron, tiene que haber sido muy duro, porque hoy día WhatsApp sobre todo es una herramienta de comunicación tremenda para nosotros. Es decir, bueno, el Nico lo sabe, yo en general, cosa que necesito, el Nico siempre me ayuda y le mando un WhatsApp, o sea, es lo primero, ni siquiera lo llamo por teléfono. Además, pasa algo, nos acostumbramos tanto que esto va generando hábitos de comunicación. Por lo tanto, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, cuando me llaman por teléfono ahora, como que mi primera reacción es, ¿por qué está molestando? Es decir, como que ya no me gusta que me llaman por teléfono, ¿cachai? O sea, prefiero que me escriban. Un WhatsApp. Y cuando me llaman, un WhatsApp, y cuando me llaman digo, o es muy grave, o es una empresa que me quiere cambiar el móvil, ¿cachai? Como el plan. El plan, ¿cachai? Antes hubo un tiempo que nosotros hasta diseñábamos los ringtones y ahora en silencio. Exacto. Sí, pues, de hecho, ¿te acordás que los teléfonos venían cada vez con más rings? Tú puedes elegir. Claro. Ahora nada. O sea, con suerte le pongo el sonido de Mario Bros o de Donkey Kong, pero no estoy en ñoñería, pero más que eso. Qué bueno sonido. También yo quería, aprovechándome del regreso que hizo Esteban un poco en el tiempo, me gustaría, o el cambio en realidad cambio de dinámica, me gustaría conversarte cómo fue tu inicio, cómo lograste insertar la tecnología, la comunicación tecnológica y científica en la televisión, cómo llegaste ahí y cómo se fue desarrollando. Yo llegué a trabajar primero en Televisión Nacional, esa fue mi escuela, como mi alma mater de los medios de televisión nacional. Y me tocó, por suerte, por fortuna, una cuestión coyuntural, yo empecé a trabajar justo cuando se formó el primer canal de noticias de Chile, que era Canal 24 Horas, que sigue existiendo y que de hecho es el canal más visto de noticias en Chile. Entonces, ese canal te daba una oportunidad que no te daba la señal abierta, porque la señal abierta ya estaban definidas las parrillas, los programas, las fórmulas, eran puras antiescaladas. Todo estándar, es decir, matinal con Felipe Camiroaga, después teleserie, noticiero, solamente las noticias que a la gente supuestamente le importaban. Por lo tanto, en esa parrilla, la ciencia y la tecnología no tenía tanta cabida, excepto una cuestión accesoria como, mira la última cámara fotográfica o Kodak, no sé qué, ¿cachai? Esos años. Que a veces era más como un comercial que era. Exacto, y era como del área de tendencias. Se mezclaba la ciencia y la tecnología con tendencias, ¿cachai? Era solamente tendencias, si podía ser un restaurante bonito o una cámara fotográfica nueva, ¿cachai? O las fotos en blanco y negro, el boom, no sé. Pero cuando nace Canal 24 Horas, que es una señal nueva, tú tenías que llenarla de nuevo contenido, ¿cachai? Como más informativo. Entonces ahí alguien dijo, un compañero mío formó un programa que se llama Avances 24. Que era un compañero que sigue trabajando ahí, que se llama Davor Juranovic. Bueno, él comenzó ese programa y yo lo miraba, y yo estaba recién entrando en un podio, entonces tampoco podía querer asumir un programa, ¿no? Yo como conductor, ¿no? Entonces él empezó a hacerlo y justo pasan 2 meses y él se fue a Inglaterra a hacer un curso de inglés. Dicho sea de paso, nunca estaba de acuerdo con esos viajes para hacer un curso de inglés. Eso es una excusa para viajar simplemente porque nadie aprende inglés en 3 meses. Nadie. Bueno, la cuestión, y lo he visto en la práctica. Bueno, la cosa es que él se va y queda la vacante. Entonces yo me lanzo, pero como tiburón siguiendo el hilo de sangre, y digo, yo quiero hacer el programa. Pero ¿cómo? Si tú eres muy joven. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. La cosa es que al final tengo que haber hinchado tanto que me dicen, ok, dale. Y asumo a mis 22, 23 años ese programa, que era el primer programa al cable, al menos de ciencia y tecnología,
y yo tenía que conducirlo, editarlo, y tenía más periodistas a cargo. O sea, era muy chistoso que había periodistas incluso a veces más viejos que yo les pedía a ellos que me hicieran notas para el programa. Entonces, claro, me miraban con cierto recelo, pero ¿sabéis qué? Fue una muy buena... ¿Qué se cree? Este pendejo. Entonces, fue una buena experiencia, porque además así también empecé a conocer científicos en Chile, que eso para mí es la base, científico y científica. En el fondo, si tú no tenés un reconocimiento del mundo científico, te va a ser muy difícil instalarte en este medio, ¿cierto? Entonces, eso fue el primer paso, y después ya cuando pasé a trabajar a señal abierta, en el noticiero central, yo le dije a mi jefe, perfecto, yo paso para allá, pero lo que haya de ciencia y tecnología, lo hago yo. O sea, déjame, como que me forjé a la fuerza el sector, ¿cierto? Porque hasta ese momento existía pocos sectores, es decir, había política, deporte. Salud. En su momento hubo salud en Chile. Los noticieros tenían salud. Tribunales también existía muy fuerte después de la dictadura, los primeros años 90, 2000 era importante tribunal. Y no existía como tendencia. Entonces yo dije, dame a mí lo que es ciencia y tecnología. Y esto fue hace 10 años. Y empecé con eso, al comienzo, notas cortitas de 1 minuto y medio, 2 minutos. Yo luchaba por conseguir más minutos y no era posible. Y yo creo que lo que a mí me marcó, por lo menos, y yo creo que hizo una diferencia, y empecé a ganar mucho más tiempo en las notas, también reconocimiento de mi jefe, etcétera, y oportunidades. No, la plata viene después, sí, llega, sí, no lo voy a negar, la plata viene después también, ¿cachai? Pero como toda pega, cuando uno le pone pasión y empieza a destacarte, yo creo que esas cosas llegan así como por añadidura. No es como que el objetivo, cuando tu objetivo es hacer bien las cosas, las otras cosas llegan solas. Sí, claro. Entonces, pero lo que yo pensé fue algo muy, a mi gusto, obvio. Yo empecé a ver para los lados, para los otros noticieros. Entonces yo, primero, siempre como me ha gustado la ciencia ficción, las películas, el anime, me gusta mucho el anime, soy un consumidor todavía asiduo del anime. Hasta Oye, ¿alguna serie favorita? O sea, mira, acabo de terminar esta que era como Tokyo Revengers, que es como la nueva del momento. Me la han recomendado muchísimo. Sí, la acabo de terminar. Sí. Muy buena. Bueno, me hice socio de Crunchyroll porque no lo tenía, lo veía en internet, ahora me hice socio. Estoy viendo Jujutsu Kaisen. Estamos legal. Lo que pasa es que yo Jujutsu Kaisen, que otra, no la había visto, me la habían recomendado mucho, pero no tenía tiempo. Entonces ahora, como estoy en cuarentena, por fin tengo un par de horas al día para poder hacer lo que quiera. Entonces me he puesto al día con mi serie favorita, y esa no la había visto. Tengo que ver la película de esta serie del momento del año pasado, que son estos ninjas que luchan contra demonios, no me acuerdo cómo se llama. Jujutsu no Kaiba. Ese, no Yaiba, sí, esa. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, ya. Tengo que ver la película, la del tren eterno, la del tren infinito, creo que se llama. No la he visto, vi la primera temporada y la segunda. Sí. La viste la primera temporada y la segunda temporada viene ahora, entonces si me hacía hablar de anime viejo, vamos a estar aquí 4 horas más, no tengo ningún problema. Creo que he visto todas las importantes hasta ahora. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Sí. Entonces, bueno, como me gustan todas esas cuestiones, me gusta el cine, me gustan los comerciales, soy un consumidor de muchos medios y de internet también. Yo admiro mucho las herramientas de comunicación, de cómo puedo hacer algo más divertido, algo más atractivo, ¿cachai? Y no le tengo ningún miedo al ridículo, ninguno. Entonces, hagamos ridículo ahora, po. ¿Qué podemos hacer? Porque no tenemos efecto especial acá, po. Ponemos después. No, pero ahí te ponemos después alguna oreja de gato. Sí. Exacto. Oye, entonces empecé a pensar. Ojo de Terminator. Ojo. Ojo. Yo hice ese, en una nota en TVN, lo hice, me saqué la cara así, y tenía el ojo ahí, no sé. Bueno, la cuestión es holograma también, me acuerdo. Sí. A los Star Wars. A los Star Wars. Como Amaro Gómez Pablo, que también aparece en una presentación como robot. Pero eso lo hizo ya mucho después, cuando empezó a hacer los reportajes de tecnología en el 13, sí. Lo hizo ya cuando ya estaba mucho más adelante y había más herramientas. La cuestión es que yo empecé a mirar para el lado y dije, ¿por qué los periodistas somos tan fome? ¿En qué sentido? En contar las historias siempre las contamos igual, siempre. Entonces dije, no puede ser, pues hay que empezar a darle alguna diferencia a esto. Y ahí yo dije, ya sabéis que me voy a empezar a atrever a proponer cosas que siempre había querido hacer, pero que por la seriedad de las noticias como que no se permitía o no se estilaba. Entonces me acuerdo perfecto cuál fue para mí el punto de inflexión. Fue como hace 8 o 9 años y tenía que hacer una nota de trasplante de huesos. Mira, ahí nos estamos desordenando ya, toma, a ver. Ese está espectacular. Espérate, ¿tú podés ver con eso? Te doy el dato. ¿Cómo? Oye, no podéis ver con eso, me imagino, obviamente que no. Sí, veo, mira. Sí, veo. ¿En serio? Mira, te creemos.
Oye, están muy buenos los lentes, ¿qué te diga? Vamos a pasar ¿Son el dato de LED, estos lentes. Sí, son Sí, puras sí. lucecitas LED y tú le podés dibujar algo y hacer un patrón. Oye, me gustó, para Planeta Futuro vamos a sacarlo ahí con eso. Sí. Tenía, como te digo, tenía que hacer una nota, y para mí ese fue el punto de inflexión, al menos en que me di cuenta que se podía hacer algo distinto, aunque suena un poco burdo. Era una nota de trasplante de huesos en Chile. Yo no sé, pero hay mucha gente que no sabe que cuando hablamos de trasplantes no solamente hablas de órganos, sino que hablas de todo tipo de tejidos. Claro. Y los huesos también pueden ser trasplantados. Entonces existe trasplante de huesos en Chile, que para mí eso era bien novedoso, a pesar de que es antiguo. Y creo que es bien delicado, ¿no? Porque los puede rechazar. ¿no? Sí, exacto, no es tan sencillo, pero se puede, y se han trasplantado huesos completos, fémur, huesos de la pierna, o sea, es genial la historia. Pero como no se sabe mucho, cuando la gente dice yo soy donante, siempre piensan en yo puedo donar un corazón, un pulmón, páncreas, pero no los huesos. Entonces es bueno porque hay escasez de huesos en los bancos de huesos en Chile, entonces eso es un tema. La cuestión es que tenía que hacer esa nota, y esa fue la primera vez que yo dije ya, hoy día voy a hacer algo distinto. Entonces me acuerdo perfecto, le dije al camarógrafo, grábame a cuerpo entero, yo me voy a parar bien quieto, y dije algo así como: el cuerpo humano tiene en total 206 huesos, 120 son trasplantables, una cosa así, como que tiraba 2 datos en cámara, cuerpo entero. Entonces lo que yo le dije al diseñador gráfico llegando al canal, le dije: viejo, necesito que tú en la mitad, cuando yo haga una pausa, cuando yo digo el cuerpo humano, ahí que pum, y tú me transformas como en un esqueleto. y yo sigo hablando pero como esqueleto. Ah, ¿no? buenísimo. Con todos los huesos en el fondo, y que al lado salieran las cifras, Tecnología 206 de punta. huesos. Es una cuestión de Hace un happening con Ja, ¿no? Un Pero- tracking de cara. El Chavo el 8. Como el Chavo el 8, pero la cuestión es que me queda mirando y dice: ¿qué? Le digo, hagámoslo, intentémoslo. Entonces me dice: no, pero ¿cómo se te ocurre? Estas son las noticias. Y le dije: mira, es No mejor. es tu casa. Exacto. Entonces, la máxima que yo siempre he tenido, y que sirve para la vida en general, siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces yo dije: mira, Claro. si yo voy a preguntarle al jefe, ¿puedo hacer esto? Me va a decir que no. ¿Cachai? Entonces, hagámoslo, y por último que ellos, cuando lo vean la nota determinada, me digan: ya, sabes que eso no. La cuestión es que lo hacemos. Porque no era en quedó vivo tan- también. No era en vivo. No quedó Claro. tan malo. Yo pensé que iba a quedar mucho más burdo. Todos se rieron al comienzo, no sé qué. Se lo mostramos al jefe, y no sé por qué ese día andaba magnánimo y dijo: ya, ok, que pase. Y lo tiramos al aire. Y me acuerdo que al día siguiente todo el mundo me comentó Los la memes. nota, mis compañeros. Claro, no, menos mal que no había memes en esa época. Ah, ya fue. No, pues fue hace varios años, entonces no estaba tan de moda el tema de los memes. Y la cuestión es que de ahí en adelante a mí ya me dijeron: ¿sabéis que le fue bien el rating? Si se te ocurren más cosas así, Dale. puta, intentemos, veamos hasta qué punto. Y de ahí para adelante, sabéis que a mí en lo personal se me convirtió en un agrado ir a trabajar, porque pude poner a funcionar la máquina creativa todos los días. Entonces todos los días decía: ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué efecto vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a contar esto? No sé qué. Metí a la gente. De verdad que yo creo que me he transformado en las notas de TVN, que lamentablemente no veía mucha gente, porque no leía muy bien el rating al canal en general. Pero me habría transformado en todos los personajes que alguna vez quise ser. Pero en todos, ¿sabes? O sea, en una nota volé como Superman. En otra nota, lo juro, en otra nota fui Thor. Oye, en otra nota fui Iron Man. ¿Eso está registrado? ¿Lo podemos ver en YouTube de TV? Está, yo por lo menos en YouTube he puesto me gusta a todas esas notas, como que después tú tenés como una biblioteca de me gustas, pero además yo he subido algunos pequeños efectos, lo he subido en mi propio Instagram también, no lo he podido recuperar todo porque son muchos, ¿cachai? Pero no sé, yo tuve que hacer una nota de los 80 años de Superman, me acuerdo perfecto, se cumplían 80 años del cómic. Entonces, claro, me conseguí una polera de Superman y me la puse debajo de mi camisa, ¿no? Entonces, y me puse lente, yo no uso lente. Porque viste que Superman, Clark Kent, es periodista o es fotógrafo, Claro. depende de la película. Entonces, en un momento de la nota, yo como que me estaban grabando a mí, yo digo: oye, estamos atrasados, no vamos a alcanzar a terminar esta nota. Entonces, como que me iba para los lados, me saco los lentes y hago así, ¿cachai? Y tenía ahí el Superman y como que salto y salgo volando, ¿cachai? Y después caigo en el suelo, en otra parte, y le pregunto a una persona: ¿qué te parece Superman o algo así, ¿cachai? Y después en el suelo se hacía un hoyo, es decir, había un trabajo gráfico importante. De hecho, con los años ya los diseñadores, para ellos también fue un desafío, porque ese tipo de cosas no se las pedían. Entonces, después tenía 2 o 3 diseñadores que les encantaba trabajar conmigo, porque podían hacer Igual de más ñoño. cosas.
Claro, y además que no tenían que hacer la típica letra al lado, el alfa, no, tenían que empezar a soñar cosas distintas, tirar los dedos, y eso también para ellos era bacán, porque en el fondo muchos estudiaron por lo mismo, ¿no? No pueden hacer películas, pero escucha, sí, hagamos otras cosas en esto. Pero de verdad, o sea, te digo, fui Terminator, donde me saqué los lentes y tenía el ojo rojo acá, no sé qué, y me iba, me saqué la cara, me cloné, fui pero ojos rojos por el efecto. Por el efecto del... Sí. Porque estábamos en horario menores todavía. Pero sí, o sea, de verdad que lo pasé extremadamente bien. O sea, podríamos decir que tú eres la envidia de Lavín. ¿Por qué? Lavín que se ha vestido de Pachamama. Ah, sí. Ha hecho mucho cosplay. Es más personaje que yo, Lavín, sí. Pero ¿sabes? Detrás de toda esta cuestión, mi dinámica mental era la siguiente. Yo decía, ok, yo hago notas de ciencia y tecnología, que es casi una cuestión así como un meta-relato, es decir, obviamente que mis notas, además de hablar de estos temas, tienen que mostrar que también tienen un upgrade tecnológico, ¿no? Entonces yo trataba de usar herramientas que en la otra nota nadie estaba usando y que siempre estuvieron ahí, es decir, también hay evolución en el diseño, en la herramienta que tiene el programa de diseño hay un montón de cosas espectaculares, que a mí me da mucha risa, porque hoy día las veo en TikTok, y los cabros las hacen con un par de cuestiones que vienen prediseñadas, las hacen así, güey. Claro. Efectos que yo tenía que hacer horas, ¿cachai? Para meterme adentro de la pantalla del computador caminando, hacer clic en un icono, etc. Horas de grabación, pero lo disfrutamos mucho, y eso también comenzó a marcar un cierto estilo. Y lo mejor de todo esto es que me di cuenta que las ciencias, los científicos y científicas empezaban a abrir también con esto. Entonces yo... A relajar. A relajarse conmigo. Entonces yo cuando iba a grabar, lo involucraba también a ellos. Entonces yo les decía, ya, me acuerdo que tuve hasta premios Nobel, que yo cara y raja nomás les decía, mire, usted ponga la mano así y diga, aquí tengo esto otro, y después hago esto, ya. Y obviamente frente a la cámara estaban sin nada, entonces ellos tenían que jugar con el aire, antes de que existiera esta cuestión de la realidad aumentada y todo eso. Y muchos me siguieron el juego. Entonces empecé a involucrar también a los científicos en todo esto, ¿no? Y también fue súper interesante también. Oye, por ese lado. ¿A qué premios Nobel tuviste? Déjame acordar. Por ejemplo, había uno que es Gordon, que es el padre como de la clonación. Hace varios años atrás. Estuve también con Michael Chalfle, me acuerdo que se llama, que también, que fue el que desarrolló la luminiscencia, el que encontró esta luminiscencia que tienen algunas medusas y otros animales, y que efectivamente hoy día se puede hacer sintéticamente y que ha sido fundamental para hacer los estudios de biología, lo mismo que hace el Nico, para marcar, ¿cachai? O sea, el descubridor de ese proceso, de lo que estaba involucrado, fue Michael Chalfle, y lo llevé a un laboratorio acá en Chile cuando vino. Estaba con varios Nobel que esa historia nos la contó, tuvimos a Gabriel León en otro capítulo y nos contó la historia, podemos hacer el link a ese capítulo, nos contó la historia del descubrimiento de la bioluminiscencia, entonces es muy choro. Estuvo bien entretenido eso. Sí. Y también también relacionado con lo que dices tú en tu trabajo, es el llevarlo a la gente, es sacarlo de eso tan serio, no, es que son las noticias, ya, pero ¿y si llevamos la noticia a un grupo más acercarlo a la gente? Claro. Y además que, ojo, usando herramientas que también tienen que ver con ciencia. De nuevo, me ha tocado ir a hartas conferencias, y me acuerdo que hace muchos años atrás también fui a una conferencia que hablaba de neurociencia y de las herramientas. Ojo, la neurociencia, mientras más vamos descubriendo del cerebro, que todavía sabemos muy poco, pero mientras más vamos conociendo eso, créeme que todos esos conocimientos ya los están utilizando, por ejemplo, las empresas que nos venden cosas, es decir, las redes sociales, las empresas que nos venden productos, saben perfectamente cómo funciona el tema sensorial, qué es lo que más nos atrae, cómo son las dinámicas mentales, la atención, la retención, la memoria, bla, bla, bla. Entonces, yo dije, ¿por qué no ocupamos esas mismas herramientas en la comunicación? Entonces, fui a un montón de charlas con expertos internacionales, etcétera. Y hay uno que era experto en televisión, que esto se sabe, que en el fondo la televisión le habla a las emociones, no a las razones. Es decir, obviamente tenéis que dar buenos hechos y buenos facts, ¿no? Pero la emoción, si yo genero una emoción, genero retención. Entonces, la mejor herramienta era que tú tienes que sorprender al cerebro del receptor. El cerebro del receptor, como nuestro cerebro todo el rato está haciendo un constante sentido, está buscándole sentido a todo en la medida que estamos haciendo las cosas, ¿no? Cuando algo quiebra lo que nuestro cerebro más o menos está esperando,
te saca del esquema y se te abren los poros. Tu cerebro pone más atención porque está tratando de asimilar rápidamente, ¿no? Entonces como que vuelve a poner atención muy fuertemente. Es como cuando uno está en una charla y tú sabes exactamente lo que te van a decir, o en una clase muy aburrida, tu cerebro está en modo automático. Entonces probablemente el 80% de las cosas te entran por acá y te salen por allá, como dicen las mamás, ¿no? Claro. En cambio, si de repente el profe llega, para y se queda callado 10 segundos, todo el mundo queda así como, ¿qué le pasó al profe? ¿Se enfermó? ¿Le pasó algo? Ya. Eso mismo es como hacer que tu cerebro se desconecte un poco y abra los poros. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos efectos especiales y todas esas cosas, tenía esa lógica. Es decir, yo voy a generar sorpresa. Alguien se va a reír, a alguien le va a sorprender, o a alguien le va a dar rabia. No por nada, las noticias o las cosas que más te quedan son las que te generaron una emoción muy fuerte. Entonces yo usé ese mismo elemento de la emoción fuerte, utilizando estas herramientas para comunicar datos. Por lo tanto, hacía alguna ridiculez o algún efecto especial que a veces era burdo. Me acuerdo que una vez me transformé en un meteorito. Yo aparecí, me paré en una plataforma espacial y era para decir que caían todos los días como 1000 o 2000 meteoritos diarios a la Tierra. Y eso es verdad. Entonces me paré en una plataforma especial. 2000 Daniel. Obviamente había... Puros Daniel. Lo hice con un croma gigante, entonces estaba el planeta abajo y yo decía, todos los días pasa esto, y me tiraba así, y caía ya como un meteorito. Como el y lo más Sí, y lo más divertido de todo es que para darle realidad teníamos que hacer un efecto muy bonito de un meteorito cayendo real, que estallara, que golpeara el suelo, con una explosión. Entonces, ¿cómo lo hicimos real? Le pedimos fuimos, me acuerdo... Se echaron del estudio. No, porque esto lo grabamos afuera, en terreno. Entonces, me acuerdo que lo que hicimos fue lo siguiente, y eso también lo tengo por ahí en el Instagram. Pusimos la cámara fija en un parque donde la gente corre. Entonces pasó un gallo corriendo, y yo le dije, hablé con él, pero le dije, mira, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué? Anda corriendo, y cuando yo te diga, tú te tiras al suelo, como si hubiese caído un objeto a la tierra, así, de golpe, una explosión, y tú tiras al suelo. Me dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Por favor, ahí lo convencí. Entonces, claro, el tipo va corriendo y de repente se cae al suelo, no sé qué, y sigue corriendo. Entonces, lo que hicimos después es que justo hacemos que caiga el meteorito y que impacte con la explosión cuando esta persona se cae. Entonces, el que le aporta más realidad a todo esto es ese sujeto inocente que va caminando. Qué bueno. ¿Cachai? Igual que cuando aterrizaba yo como Superman, ¿qué le daba la realidad? Cuando yo despegaba y cuando aterrizaba, en ambos escenarios, había alguien que estaba leyendo el diario al lado. Cuando yo despegaba, hacía esto. ¿Cachai? O cuando yo aterrizaba había un niño que estaba sentado en una banca y hacía así como... Entonces esas son las cosas que lo hacen como más realista. Y esas son las cuestiones que fueron marcando y que al comienzo mis compañeros se reían y algunos me hacían bullying y me decían, que llegó el enlace feo, me decían. Porque esos son enlaces en cámara. Entonces los que yo hacía eran enlaces feos. ¿Cachai? Entonces a mí me pusieron el enlace feo. Así me pusieron en TV, me acuerdo. Sí, pero se reían. Yo tengo un sentido del humor impresionante, entonces yo también lo agarro para el deseo de vuelta, me da lo mismo. La cuestión es que con los años... Qué buen podcast. El mejor podcast. Oye, y con los años se dio vuelta la tortilla, me empezó a ir muy bien. Las notas empezaron a irle muy bien, empecé a viajar por el mundo, porque eso también tengo que agradecerlo. O sea, este sector te da la posibilidad de viajar por todas partes. He viajado muchísimo, de verdad. Entonces después, empecé a conducir la noticia, me daban más oportunidades. Entonces muchos de los compañeros que en su momento me agarraban para el deseo, me decían, oye, ridículo, enlace feo y la cuestión, poco a poco empezaron a hacer sus propios enlaces en sus notas, y también con efectos. Entonces ya después quedó instalado y alguien decía, oye, hoy día llevo enlace feo, yo también hago enlace feo. Entonces empezó a quedar como una cuestión. Buenísimo. Entonces fue lindo cómo se dio vuelta la cosa, ¿no? Pero es solamente por atreverse a hacer algo distinto, y esa cuestión a mí me ayudó muchísimo, porque además lo más importante de todo es que me ayudó a disfrutar mucho más la pega, 3 o 4 veces más de lo que la estaba disfrutando ya, y eso es clave. ¿Y tú tienes ahora a alguien que está como en esa parte de la creativa o sigues siendo tú? Desde que me fui de TVN creo que nadie tomó ese cargo, lo cual lo considero que es un error. Hay que mantener ese tipo de temas. El estilo es de cada uno, o sea, quien quiera mantener el estilo, bien. Claro. Pero ahora en Mega no estoy haciendo tanta nota en terreno, estoy haciendo más estudio con el segmento temático de ciencia y tecnología, entonces no tengo tantas opciones de hacer ese tipo de efectos. Lo echo de menos y lo extraño, pero trato de, ahora como quizás no puedo hacer tanto show, tanto brillo, trato de que el contenido sea lo que más hable por mí. Entonces
trato de meter los temas más atractivos posibles y bajarlos para la gente, porque eso es lo más interesante. La divulgación tiene eso, ¿no? Que es para el vulgo, suena feo, pero por eso se llama divulgación, ¿cierto? Entonces ahí la clave, en estos ya 12 años que llevo haciendo esto, es que en casi todas las áreas del conocimiento de la ciencia, que son muchísimas, y me siento un ignorante potente en todas, es que tengo muy buenos socios o socias, así le llamo yo, que son personas que me ayudan mucho. De hecho, aquí mismo en este podcast, el Nico ha sido uno de los fundamentales por lejos para mí durante la pandemia, es decir, como virólogo y como un amante de la divulgación y de la ciencia, conoce mucho de otros temas también. Entonces, el Nico sabe, yo le puedo escribir a una hora impresionante, 12 de la noche o en la mañana muy temprano, y le pregunto cosas. Entonces, es relevante para mí tener una batería de científicos y científicas que son de muy buena onda y que están dispuestos a ayudar siempre. Sí. Bueno, el honor ha sido todo mío. A pesar de que de repente llega el mensaje a horas raras, pero sí, no, pero ha sido muy entretenido en verdad trabajar con Daniel en este tiempo, sí. Jorge, tú tenías una pregunta. Sí, yo también te quería preguntar, o sea, más que preguntarte, es como si nos pudieras hablar un poco de cómo es tu dinámica diaria. Ahora, estos días, mi dinámica diaria fuera de cuarentena y de viaje, la verdad es que siempre tengo una antena parabólica de temas. ¿Has cachado cuando tienes algo pendiente, como que algo sin terminar? Por lo menos a mí me pasa que cuando tengo algo sin terminar, como que la mente siempre está trabajando, ¿no? Cuando no hay cerrado un proyecto, sabes que está ahí, es como una espina que no te deja dormir bien, etcétera. Bueno, yo vivo como en ese constante, porque tengo que, a raíz también del éxito y de que las personas están consumiendo este tipo de contenido, yo me vine a este canal, al nuevo canal que estoy ahora, Mega, a hacer un segmento a la semana, y ahora vamos en 4, más 2 en horario de la tarde, entonces son 6, y creo que quieren sumar uno más, entonces es mucho, y hay que llevar muchos temas, por lo tanto siempre estoy con miedo a sentirme pillado, ¿no? A no bajar el nivel ni la calidad de la información que entrego, porque no es tan sencillo tampoco pararse frente a una cámara y hablar, no sé, 5 o 6 temas por bloque, que son de diferentes áreas de la ciencia, y de la cual en ninguno soy especialista, en ninguno, solo me gusta leer mucho, y solo tengo un nivel, es como el dicho, y aquí lo puedo aceptar sin ningún tipo de vergüenza, ¿cachado? Que dicen que los periodistas como un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, eso siempre dicen, y lamentablemente es un poco así. Entonces, es que no hay otra forma también. No hay otra manera si tú quieres entregar demasiados contenidos generales de ciencia. No te da, ¿cachai? Claro. Y además que si uno quiere meterse, ustedes me imagino todos tienen un campo de conocimiento específico en algún área, claro. Y ustedes se dan cuenta lo difícil que es abarcar una sola área. O sea, cuando estoy hablando de 10, 15, 20 áreas distintas que se van abriendo y que cada una tiene sus propias preguntas, desafíos, terminología, yo trato simplemente de acercarme lo más posible a la rigurosidad de al menos decir los conceptos bien, claro, no cometer errores. De no cometer errores y de no caer en la tentación, que a veces puedo caer un poco, no lo sé, trato que no, de el clic fácil, de poner titulares que sean muy vendedores. El sensacionalismo. El sensacionalismo, porque lamentablemente eso yo sé que vende, pero también a mí me hace daño, no con tanto con la audiencia, probablemente la audiencia en general no se va a dar cuenta, pero sí los periodistas, los científicos que yo entrevisto y que después pongo fragmentos de su entrevista al aire, si yo pongo una cuestión sensacionalista que no representa lo que ellos me dijeron, probablemente ese científico no me va a dar más entrevistas y no me va a ayudar más. Entonces aquí son relaciones de confianza. Si yo no defraudo al o la científica que me ayudó, probablemente ese científico la próxima vez me va a ayudar de nuevo y te va a empezar a respetar también. Entonces eso también es súper importante. Y mi dinámica diaria entonces es levantarme muy temprano, ojalá ir a correr. ¿A qué hora te levantáis? Estoy tratando de levantarme a las 6:30, 7 a más tardar. No tengo otra opción igual, porque mi hija se levanta temprano. O sea, no perdona, la guagua no perdona. Pero si puedo levantarme a las 6:30, 7 lo hago, porque aprovecho de correr cuando puedo. Y después ya, hija, leo un poquito la prensa rápido en el teléfono mientras desayuno, cosas así. Y llego al canal tipo 10 de la mañana. A las 10 tengo radio, online, hago el programa 2 veces a la semana. Pero el resto de los días me pongo a pensar inmediatamente o en la nota que tengo que hacer en la noche, esa misma noche, o en los temas que voy a llevar en los segmentos temáticos de ciencia que hago en la semana. Entonces, siempre estoy como buscando temas,
Y además también hay otras obligaciones lamentablemente, o positivamente, mejor dicho, favorablemente, que no son del canal, pero por ejemplo, como estoy haciendo muchas cosas de ciencia y tecnología, me llaman de repente de alguna universidad para hacer una charla a los estudiantes de periodismo, o a los profesores de tal lado, o de empresas para hablar de innovación, o para hacer animación de eventos, de empresas farmacéuticas, o de empresas de tecnología. Entonces, tengo que, la verdad es que a veces siento que, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que en qué momento se nos acaba el tiempo. Es como, Claro. me cuesta mucho encontrar ventanas para hacer otras cosas. Entonces, de hecho, el único como hobby o pasatiempo que me queda, además de correr muy temprano, porque si no después ya me mandan a freír mono, es jugar a la pelota. Creo que es mi único otro hobby que trato de respetar, porque esa cuestión, si ustedes juegan a la pelota, ustedes saben, si tú decís voy, tenés que llegar. Entonces, es como el único otro hobby que trato de mantener dentro de lo posible. Y por eso que ver a los amigos después se hace difícil, se hace muy, muy difícil. Pero como les digo, lo que más a mí me tiene contento es que esta pega me ha permitido viajar mucho. ¿A quién no le gusta viajar? Pues he viajado, viejo, pero probablemente me falta solamente África. Pero el resto de los continentes los conozco. He ido a la Antártica, he ido a Rusia, he ido a Corea, a Estados Unidos, a España, Italia, Panamá. Corea del Sur, me imagino. Sí, del sur. Sabéis que del norte me hubiese encantado. Yo creo que periodísticamente es tremendo ir para allá, pero es muy difícil. Todos estos países son muy vigilados, entonces no podéis tampoco informar libremente lo que sucede. A mí me encantaría ir a Chernobyl, por ejemplo. Creo que sería un reportaje increíble. Hay pocos medios que han logrado ir. Y parece que estaba como algo, no sé qué pasó al final, pero estaban diciendo que estaban subiendo mucho las temperaturas, como que se estaba reactivando el tema. ¿Qué pensáis de eso? Bajo de los escombros, donde fue esta explosión, aparentemente hay movimiento de partículas y está subiendo la temperatura y se están detectando algunas cosas, por lo tanto eso te indicaría que esto no está del todo apagado. Claro. Y es peligroso, porque en el fondo si sigue aumentando eso podría generarse algún tipo de reacción peligrosa. Ahora, entiendo que están mandando robots a la zona para investigarlo, pero es fantástico. O sea, obviamente ¿Robot ruso asesino? Robot ruso asesino. Podría ser. Bueno, los rusos, el desarrollo de robótica de los rusos es bien impresionante. Lo que pasa es que los rusos son súper herméticos, no les gusta mucho, y no es porque no quieran que el mundo sepa, es porque el ruso en general no es bueno para el marketing. El ruso no tiene eso en su ADN. Es más, yo cuando fui para allá me mostraron algunas cosas que para ellos eran como muy normales, y eran unos desarrollos impresionantes, o sea, unas cuestiones que permitían que las personas parapléjicas pudieran caminar. ¿Cachai? Y yo le dije, bueno, yo quiero grabar esto ahora. Ya me dijeron, hagamos una pauta mañana. Y hubiese estado en Estados Unidos, la pauta te la mononan, te ponen unas luces, o sea, para hacer marketing completo. Es que los gringos le ponen color. Sí, pues, o sea, se saben vender muy bien, ¿cachai? El cómo también es importante, ¿cachai? La forma. Claro. En cambio, cuando llegamos para allá, los rusos tenían esa tecnología increíble y me decían, ya grabemos aquí. Y era un pasillo lleno de cajas vacías, ¿cachai? Así como... Un brillo. Dije, pero viejo, preparen algo, o sea, que esta cuestión sea importante, ¿cachai? Bueno, pero los rusos tienen eso, entre otras muchas cosas interesantes que tienen los rusos, lo voy a decir, pero es un país bien especial, bien distinto, bien especial, y también hay choques culturales bien interesantes, porque nosotros acá tenemos una cultura que está manejada y dibujada, formada por los influjos de Estados Unidos, y esa cuestión no la podemos negar, ¿no? La cultura occidental. Entonces, cuando uno piensa en Rusia, no sé si ustedes han ido, pero yo no había ido, y cuando yo pensaba en Rusia, pensaba en, no sé, en gallos pesados, rubios, grandes, como Iván Drago, ¿no? Esa es la imagen que yo tenía. Rocky 4, era 4 parece, ¿no? O 5. Sí, pues, Rocky 4. Rocky 4, ¿cierto? Entonces, que Iván Drago era como el duro, era el ladrillo, sin sentimientos, ¿cachai? Máquinas. Entonces uno se imaginaba que el ruso era así, y básicamente es lo que te han vendido. Y busca todo el día. Claro. Lo que te muestran los gringos. Exactamente. Entonces tú llegas para allá, bueno, lo del vodka igual es cierto, después te lo voy a contar. Sí, son buenos para... Sí, son buenos para el vodka, tienen buena resistencia al vodka, pero eso es más una tradición del ruso de mediana edad, ¿cachai? Como el ruso boomer. Más viejos son buenos para eso, y en todo momento están comiendo y de repente como que paran la comida, ¡pum!, para adentro, y siguen tomando. Es como un corto rápido, así, ¡pum!, golpeadito de vodka. Y para ellos es como una tradición. Toman harto, y se me olvida ahora cuál es el dicho que ellos tienen para decir salud. Nazdarovia, creo que es Nazdarovia. Nazdarovia, dice por salud.
¿Cachai? Entonces, Sí, te lo aprendiste. Te tocó hacer salud, harto. Tuve que hacer La repetición. Tuve que hacer varios saludos, pues sí, es parte de la invitación, ¿no? Pero ¿cachai? Que el Privet ruso no y es... Astarovia. Eso, Privet. El ruso no es una persona fría. A pesar de lo que ellos venden, no es para nada una persona fría. Son personas bien amigables, son bien amistosas, y de hecho el ruso, cuando él dice que es tu amigo, no es como los latinos. Todos somos amigos. De verdad eres su amigo. Uno está lleno de amigos. No, el ruso no le dice amigo a todo el mundo, pero cuando te dice, Daniel, tú eres mi amigo, o sea, esa persona va a estar ahí, siempre. Te ganaste al compadre. Te ganaste amigo para la vida, exacto. Y lo que tienen, y que a lo mejor para eso para nosotros son un poco duros, pero es un rasgo cultural, que ellos son muy escuetos, son directos, no pierden tiempo, y eso igual para la gente que es más ejecutiva es genial. O sea, cuando uno llama por teléfono acá en Chile a una persona que no ha llamado mucho tiempo, o a cualquiera, o el mismo en el WhatsApp, tú en el WhatsApp no decís, hola, necesito esto, no, hola, ¿cómo estás? Esperá que te responda bien, ¿cómo estaba la familia? Bien, Claro. Ah, qué bueno, y después, como después de 10 minutos, oye, me podía ayudar, recién ahí entráis a lo que querí, ¿cachai? Y en el teléfono es lo mismo y es peor. Hola, tanto tiempo, ¿cómo está la familia? Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo está el coronavirus, la pandemia, el trabajo? Habláis de 20 cosas y después de 10 minutos vais al hueso. No, el ruso no lo ve como algo necesario, lo ve como una pérdida de tiempo. Entonces él te llama y te dice, hola, acá Daniel, necesito que me mande un mail de no sé qué. Y la otra persona no se enoja, ¿cachai? No dice, oye, que No se falta de ofende. educación, nada, ¿cachai? Eso Increíble. no... Entonces son eficaces, son efectivos, son rápidos. ¿Cómo sería Ya este habrá podcast momentos... allá? El- De 10 minutos. Sí. Claro. No como este. Esas cosas igual pueden ser así como a raíz del clima. Claro. Allá también tienen... La historia que ese tienen. es el tema, porque tienen una historia muy, muy distinta a la nuestra, pero además tienen muchos climas. Piensa que estos gallos son uno de los países más grandes del mundo. Es un país euroasiático. No está en un solo continente, están los dos continentes, ¿cachai? Entonces tiene frontera como con 19 países distintos, por lo tanto tiene climas distintos, Claro. tiene lenguajes distintos, tiene colores de piel, de pelo distintos, tiene culturas, tiene influjos de culturas distintas, por lo tanto tú ves hombres y mujeres no solo rubios o rubias, ves un montón de morenos, ven otros que son achinados, ves Claro, otros que son porque morenos están con más ojos aparte. claros, ¿cachai? Entonces tienen influjo asiático, turco, hay unas mezclas que son impresionantes, ¿no? Es un país bien fascinante para conocer también la cultura que tienen, cómo hacen las cosas, la tecnología que tienen allá. A mí me Es otra encantaría ir cosa. a Rusia. De hecho, tengo una amiga que es rusa y me encantaría, pero un amigo me dijo, ¿sabéis que si vais para allá tenéis que ir o en un paquete turístico o donde un amigo? Porque igual es peligroso. No sé qué tan verdad será. ¿Peligroso? Yo Claro. bueno, no sé, yo estuve una semana nomás, pero por lo menos no me hablaron nada de riesgo. A lo mejor quizás depende de la ciudad en la que estés, ¿no? Puede ser. Pero además, sí, no lo sé. Yo creo que tienen varias aplicaciones de seguridad y tienen muchas cámaras de seguridad también allá. Tú sabes Los que autos, en todos un andan con el régimen- DVR. Sí, También lo que me he dado régimen cuenta que las casas como que es normal ver una casa que tiene una puerta blindada. Con varios ¿Puerta cerraduras. Claro, con placas metálicas. eso no lo vi tanto. Lo que sí vi es que tenían como varias láminas y eso tenía que ver con las temperaturas, ¿no? Porque tenéis que hacer perfecto. este escudo de aire, Claro. porque ahí tenéis temperaturas de 10 bajo cero, 12 bajo cero, 15 bajo cero. Por lo tanto, las personas andan muy abrigadas y todas las entradas tienen doble puerta para hacer este escudo de aire y que esté calefaccionado dentro. Entonces tú entras a todos lados y es un cambio de temperatura constante. Por eso tenéis que andar muy abrigado. Yo creo que el país donde más he pasado frío fue en Rusia. Incluso más, fíjate, que en la Antártica. Yo he ido a la Antártica 2 veces y pasé más frío en Rusia que en la Antártica. Wow. O sea, es una cuestión así tremenda. Y para contraste, yo vengo llegando de Emirato. Y en Emirato era todo en Emirato tenéis 38 grados a la sombra, con una temperatura, o sea, con una humedad del 70%. Eso es Entonces- terrible. La humedad con calor. No, es lo peor. Salí y en 2 minutos estáis mojado entero. 2 minutos. O sea, no hay cómo no andar sopeado. No existe opción. Entonces, estos gallos, como tienen muchas lucas, porque ellos son es como un reinado, ¿no? En abundancia. Entonces tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como es una ciudad que no es caminable, porque nadie puede soportar esa temperatura. Ahora estábamos en 38, pero en verano, ellos lo llaman hell, que es infierno, llegan a 50 o más. ¿Cachai? A mí un Paco me dijo, perdón, policía, me dijo, nosotros tenemos verano... Editamos, o sea, lo editamos. Claro, me dijo, él me explicó de la siguiente manera, me dijo, we have
summer and we have hell. Entonces me dijo, tenemos verano y tenemos invierno. No hay invierno, ni ¿cachai? otoño, ni primavera. Súper ni nada. turístico. Come to hell. Pero, ¿cachai? Pero ¿cómo lo hicieron? En el fondo, como no es caminable, la ciudad completa, al menos en los Emiratos que tienen plata, como Abu Dhabi y Dubái, que están en el desierto, ellos hacen ciudades encapsuladas. Entonces ellos tienen grandes avenidas a paso sobre nivel, que son verdaderos túneles gigantes con aire acondicionado. Entonces tú caminas por la ciudad en estos túneles de vidrio. Oye, increíble. Y tú ves toda la ciudad, pero estás caminando dentro de túneles, ¿cachai? O sea, y todo climatizado. hay que mandarlo a ellos a Marte, a colonizar Marte, ya están expertos ya en climatización. Bueno, piensa que este año, en febrero, la sonda Hope, Esperanza, llegó a Marte, que es la primera sonda de un país árabe, y justamente fue de Emiratos Árabes. Claro, que El iban a programa mandar la espacial. piedrita esa que tenía agua. Claro. Oye, es como una ciudad sacada de una novela de ciencia ficción. Sí, Se pasó. no, es bien espectacular. Y allá aprendí un montón de cuestiones, no solamente de tecnología, pero también hay choques culturales grandes también, porque sí, si a nosotros nos llegan estereotipos de los rusos, imagínate los estereotipos que tenemos de Oriente Medio. Claro. O sea, un montón. Entonces tú, en lo que tú hagas, en cuestiones bien terrenales, también chocáis con cuestiones culturales que no entendí. Entonces, llegando allá, llego al hotel, yo me quedé la primera semana en un emirato que se llama Sharjah, que es como Dubái, Abu Dhabi, ya, se llama Sharjah. Y es muy tradicional. Entonces voy al baño de un hotel internacional grande y los baños tenían como agua en el suelo. Entonces yo pensé, oye, que son cochinos estos árabes, no la chuntan al baño, como anda todo lleno de agua. ¿Cachai? Y no, pues, y después me doy cuenta que no era nada de eso, porque caché que al lado de los baños del water tenían unas duchas chiquititas abajo. ¿Cachai? Entonces yo quedé para adentro. Y no era un bidet, porque el bidet es una estructura que está al lado, que tú tienes que sentarte en eso. No, esto era una ducha que estaba al lado del baño, al lado, abajo. Entonces le pregunté después a unos árabes, y me dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser extremadamente limpios. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque ellos rezan 5 veces al día. Inexorablemente, 5 veces al día, los musulmanes, y empieza a sonar en la ciudad, 5 veces al día, suena un llamado, como una sirena, como un canto. Eso se llama edam. Eso sí se llama el llamado que se hace. Y tenéis una cierta cantidad de minutos para ir corriendo, ojalá, a alguna mezquita. Está lleno de mezquitas por todos lados. Si no, ¿dónde estés? ¿Cachai? Pero ahí tenéis que inclinarte y hacer los rezos hacia la Meca, ¿cierto? 5 veces al día. El tema es el siguiente, que si tú estás impuro o con alguna impureza, tú no puedes hacer el rezo porque es una ofensa. Entonces, cada vez que ellos van al baño a hacer lo que sea, su enjuagadita con la ducha. ¿Cachai? Por eso que tenían agua en el baño, en el suelo. No es que sea pipí, ¿cachai? No, es que era agua que ellos usan para bañarse o para limpiarse rápidamente después de ir al baño, porque si no, no pueden rezar. ¿Cachai? Y es bien impresionante porque el primer rezo a las 4:50 de la mañana. Se lavan como el No pene te y el puedo poto. creer, 4:50 de la mañana. Suena el edam y de hecho yo estaba durmiendo y sonaba esos llamados que hacen por la sirena. Y yo decía, ¿qué pasó a esta hora? Ya seguía durmiendo. Y después me explicaba, no, y ellos tienen una aplicación, todos tienen una aplicación los musulmanes, donde sale la hora en que son cada uno de los rezos. Entonces, la primera, los días que yo estuve, era a las 4:53 de la mañana. Ellos se despiertan a las 4:53, hacen los rezos y luego siguen durmiendo. Y es bien interesante porque si tú estás en la ciudad, después yo estaba en Dubái y me pilló uno de los edam en Dubái, y es bien impresionante. Tú hay una mezquita y llegan las personas corriendo, los hombres, básicamente llegan corriendo y dejan los zapatos en la entrada, no pueden entrar con zapatos a la mezquita. Claro. Entonces, en la escalera de la mezquita hay 200 pares de zapatos, todos desordenados, como una montaña de zapatos. ¿Cachai? Porque llegan todos corriendo y y después volví con tiran los te ponía un zapatos. zapato, una chalacico y cualquier cosa. Yo no sé cómo después cachan cuál zapato es de quién, pero después no le importa eso, como que lo importante es rezar. Es rezar. Pero además, o sea, nosotros en Chile, para que andamos con cuestiones, no somos tan practicantes, sea si que ustedes tienen alguna religión o no, no vemos ese nivel de compromiso, pero además, No, para nada. otra cosa que no vemos es que no dejamos nuestras pertenencias botar en la calle. O sea, si yo dejo un par de zapatillas botar en la calle, no las voy a encontrar a la vuelta. Claro. ¿Cachai? No las voy a encontrar. Y ese otro gran impacto que me llevé, es una ciudad, es un país muy seguro. O sea, es extremadamente seguro. Yo le Con preguntaba las a la leyes, persona probablemente, los castigos que tienen también. tienen leyes que son muy fuertes y los castigos son muy duros, entonces claro, hay un desincentivo fuerte, ¿cierto? Pero además, como llevan tanto tiempo así, ya está como imbuido en la postura, entonces ellos no conciben la idea del delito, no la entienden, ¿cachai?
Entonces yo les preguntaba a ellos, oye, ¿por qué tú dejas ahí? Se lo pueden robar. Entonces me decían, ¿pero por qué me van a robar? No entiendo por qué. ¿Por qué tendría? ¿Cachai? No les cabe en la cabeza. ¿Por qué alguien debería hacer algo así? Claro, fui a una comisaría. Hay unas comisarías nuevas allá que se llaman SPS, es Smart Police Station, que es una policía inteligente. Entonces las comisarías allá no tienen ningún... Oye, qué lujo. No tienen ningún... Un lujo. Qué lujo. Hay que decirlo, así como... ¿Qué cosa? No, la policía inteligente es un lujo. Claro. Ah, Hay que añadirle la palabra inteligente. de verdad, es verdad. Pero esto tiene que ver con inteligencia por las máquinas, por la inteligencia artificial. Pero sí, es verdad. Llama la atención las dos palabras juntas. No, oye. No, yo tengo amigos policías, no puedo decir eso. Oye, la cuestión es que es bien heavy porque tú te metí a una comisaría ya, no hay ningún policía, son completamente automatizadas en toda la ciudad, ¿cachai? Entonces tú te metías adentro y hay verdaderos cajeros automáticos gigantes como estos ATM, pero son para hacer trámites, para hacer denuncias, etcétera. Qué increíble. Y adentro de la cuestión, si tú llegáis, hay máquinas de correr, hay bicicletas estáticas, hay máquinas de café, hay iPads con estos audífonos Bose disponibles, ¿cachai? Por si alguien quiere entrar a relajarse primero antes de hacer una denuncia, porque entienden que está nervioso. Oye, ¿y cuántos audífonos te trajiste? Por eso te digo, entonces, ¿Los que tenéis puestos? Son de ahí. Eso, son de allá. No son del avión. No, esto me lo conté yo. Oye, no, pero hablando de eso, llegó un policía y yo le pregunto, le digo, oye, ¿por qué tienen estas cosas acá sueltas? Porque no tenían ni una cadenita, nosotros estamos acostumbrados, cuando hay algo está encadenado. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, no entiendo tu pregunta. Le digo, pero, ¿y no se las roban? Me dice, ¿pero por qué se las van a robar si son para ellos? O sea, es para la comunidad. ¿Dónde eres ¿Por tú, qué lo van a robar? Claro, ¿cachai? Yo le digo, oye, ¿no rompen las cosas? No, pero, y de nuevo me decía, no entiendo por qué los van a romper. Me decía, si son para ellos, es para la comunidad, ¿por qué van a romper algo que les sirve a ellos? ¿Cachai? O sea, en ese sentido, es súper lógico lo que me está diciendo, ¿no? Claro. Pero choca con lo que nosotros entendemos, digamos, de lo que es correcto e incorrecto, o con lo que sucede básicamente en nuestra cultura. Entonces, bueno, por eso mismo me gusta viajar, y yo creo que a todos nos gusta mucho eso, ¿no? Que aprendes mucho de otras formas de pensar, de otras dinámicas mentales, de otras culturas, de otras infraestructuras. No, genial. Entonces, básicamente el periodismo también me ha dado esa oportunidad de conocer un montón de cosas y tratar de retenerlas lo más posible. Oye, Daniel, te voy a cambiar un poquito el tema y volver a meternos con este tema de la comunicación de la ciencia. ¿Cuáles han sido las principales dificultades al momento de comunicarte con mis colegas? Y en ese sentido voy a ser bien crítico porque a nosotros, a diferencia de ustedes que los preparan para comunicarse con la comunidad y transmitirle la idea y que les queden claras, a nosotros nos enseñan principalmente a hablarnos entre nosotros y no nos enseñan a hablarle a la comunidad. Entonces, en este sentido, has tenido que tú enfrentarte, digamos, a comunicar ciencia muy diversa, a comunicarte y a conversar con científicos de áreas muy distintas y muchas veces también a tomar estos científicos y ponerlos ahí en la tribuna, o sea que ellos también comuniquen parte de esta ciencia. Y también me imagino que has tenido que enfrentarte con papers y con cosas que de repente son tremendamente específicas y que tampoco están diseñados para el gran público. Entonces, ¿cuáles han sido los principales desafíos que te hayan encontrado en esto de comunicar la ciencia y comunicarte con los científicos, digamos? El primer desafío, yo creo, Nico, es entender un poquito más, tener una base un poquitito más profunda de estos temas. O sea, el background es importante, estar tratando de estar al día, ¿no? Leyendo lo más posible, estudiando lo más posible, no solamente cuando es noticioso, sino que entender bien los procesos, ¿no? Entender bien qué es una vacuna, entender bien cuál es la diferencia entre cada vacuna, escuchar harto a los especialistas cuando hacen su mismo, a veces, presentaciones, tratar de entender bien y preguntar todas las cosas como para entender el ABC. Si yo entiendo la base de algo, después me va a ser mucho más sencillo también preguntarle a los científicos y preguntarles cosas que tengan sentido. Porque también pasa que lamentablemente no todos los periodistas son como pseudo especializados. No quiero decir especializados porque yo no tengo un estudio formal de posgrado, ¿ya? Entonces, por eso prefiero decir que pseudo especializado, ¿no? Por oficio más que todo. Pero no están todos tan interiorizados en estos temas. Entonces a veces me ha pasado, y eso es una gran barrera a veces que ponen algunos científicos, es que yo he visto en algunas conferencias, etcétera, que hacen preguntas y a veces no hay mucha receptividad o ponen ciertas caras o hacen sentir que la persona que le está preguntando como que es tonto o es tonta, y eso también genera una distancia a veces, ¿no? Un miedo. Pero en general, gran parte de los científicos que son de primera línea hoy día
entienden además que tienen una obligación, y yo creo que socialmente la ciencia y los científicos en particular tienen hoy día una obligación de explicarle a la gente la importancia de lo que están haciendo. O sea, es parte de hecho, ustedes me corrigen si me equivoco, pero entiendo que muchos de los proyectos concursables tienen un ítem de comunicación que es importante, es decir, ya no es solamente porque quieran, es porque tienen que hacerlo. Entonces, la retribución. Exactamente, y además que es la única manera de generar confianza. Hoy día que estamos viviendo una crisis de confianza con todas las instituciones, todas, lo único que queda, siento yo, entre comillas, ¿no?, como un faro un poco de confianza, es la comunidad científica. Todo el resto de las instituciones están en el suelo en términos de confianza, todas, incluida la que estoy yo, los medios de comunicación tradicionales. También la gente dejó de confiar hace mucho rato, por lo tanto, los científicos tuvieron que... La radio ha mantenido... La radio sigue con un nivel importante, pero en general los medios tradicionales, en general, la gente tiende a desconfiar. Ahora, me permito hacer un paréntesis, me parece que hay como una especie de contradicción vital en estas cuestiones, ¿eh? Porque hoy día, no sé, lo hemos conversado con el Nico, la gente como para poder abstraer, no hablar de una generalidad, no todo el mundo, pero la gente desconfía de los políticos, la gente desconfía del diario, la gente desconfía de los medios tradicionales. Muchas veces de los científicos también. De los científicos, pero confía a pie juntilla o a ojos cerrados en un audio de WhatsApp. Confía perfectamente en un mensaje que le llegó por Facebook. Entonces yo no entiendo. Una cadena. Entonces, en todo el resto desconfío, pero en esto, que muchas veces no tiene ni siquiera un remitente oficial, no, eso me lo creo inmediatamente. Y ahí comienzan los sesgos de confirmación, ¿no?, de las fake news. Y todo eso, pero volviendo a la pregunta, Nico, sorry, el desafío yo creo que es interiorizarse uno en los temas, entenderlos mucho mejor, y creo que también es parte de la responsabilidad que tienen los comunicadores, o sea, entender lo que va a hablar, o sea, entender lo que va a comunicar. Si tú no lo comprendes, difícilmente va a hacer que otro lo entienda también cuando lo lea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer desafío. El desafío es, primero, interiorizarse más uno, formarse más uno, una base de contenido importante, y después también el otro desafío es lograr que el científico o la científica entienda lo que estás haciendo, entienda tus tiempos, ¿cachai?, y tus necesidades. Entonces eso se logra también con habilidades blandas, conversando con ellos, que ellos te conozcan, que vean tu trabajo, y eso se va forjando con el tiempo. Pero siento que en general hoy día los científicos y las científicas están mucho más cercanos un poco a la comunidad. Y bienvenido, enhorabuena. No, qué bueno que sea así, y en ese sentido yo siempre le agradeció a Daniel, en el sentido de que él comunica, no comunica de manera sensacionalista, es decir, porque uno de repente ve las noticias y todos los días se cura el cáncer, por ejemplo, todos los días se cura el cáncer, y claro, porque muchas veces se traducen los estudios de manera errónea a la comunidad, y de repente hay un pasito hacia la cura del cáncer, pero se transmite como que fuera la cura al cáncer. Yo en ese sentido le he dicho a Daniel, le agradeció varias veces la oportunidad de poder participar con él, de transmitir la ciencia, pero también yo tengo una admiración por Daniel, no solo por cómo es como comunicador, sino por la paciencia, y me llevaste justo al tema que te quería tocar ahora, la paciencia que hay tenido por estos grupos de pseudociencia, grupos antivacuna, que te lo encontráis muy seguido en Twitter. O sea, yo me meto bien seguido a tu Twitter, te pongo likes, de repente me entero de mucha de la ciencia que está ocurriendo en otras partes, digamos, en otros ámbitos, gracias a comunicadores como Daniel, porque claro, uno está muy metido, yo paso todo el día muy metido en el laboratorio, muy metido en el ámbito de la virología, pero desconozco que está pasando otras cosas. Entonces muchas veces me entero por Daniel, pero me pongo a ver los comentarios, y hay mucho comentario antivacuna, mucho comentario pseudocientífico. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando? Y en verdad es una de las preguntas que nos hacemos todos. ¿Cómo encontramos soluciones realmente para acercarnos a estos grupos? Si es que hay una solución para acercarnos a ellos y tener una discusión de alto nivel, o lo ignoramos. ¿Qué hacemos con estos grupos que están teniendo tanta relevancia ahora? Sí, estos grupos siempre han existido, ¿eh? O sea, desde que existimos como civilización, hay personas que siempre creen estar sobre el resto, que creen ser más inteligentes que el resto. Personas que ven al resto como borregos, que es una palabra que utilizan mucho lo que hacen fake news, ¿no? Personas que dicen, no, yo me elevo por sobre el resto porque yo soy más inteligente, entonces yo detecto lo que hay detrás. Entonces,
empiezan a buscar relatos que coincidan con su forma de ver el mundo. Y lo sabemos, ¿no? O sea, desde la llegada del hombre a la luna en el 69, para muchas personas siempre fue un fake news, o sea, siempre fue falso, que estaba Stanley Kubrick, que era una película. Stanley Kubrick, sí. ¿Cachai? Entonces, desde tiempos inmemoriales, yo creo que han habido personas que no han creído en las versiones oficiales de las cosas. Que me parece bien tener una visión crítica, pero a veces se van al chancho. La diferencia es que ahora tienen cómo articularse. La diferencia es que ahora pueden generar ellos su propio contenido. Entonces, también yo creo que la responsabilidad de la comunidad científica, de los comunicadores, es no cederles todo el terreno para que ellos hablen cualquier cosa, porque si no hay un contrapeso, esto se va a convertir en algo muy peligroso, y ya lo sabemos ahora en pandemia. O sea, perdón, acá en Chile la gente dice, bueno, pero ¿qué importa que digan esas cosas en redes sociales? Importa mucho, porque hemos visto peleas, hemos visto gente que le han pedido póngase la mascarilla y te saca un ojo de un cuchillazo. Claro, oye, terrible eso. O sea, en España creo. No, y acá en Chile también. Acá en Chile ha pasado 2 veces ya de personas que dicen, por favor, te puedes poner la mascarilla, y van y pelean, te pegan con un palo en la cabeza. O sea, estas cuestiones marcan una diferencia importante, ¿cachai? O gente que se pone a leer estas cuestiones que suenan científicas, como dice el Nico, pseudocientíficas, y no quieren vacunarse. Y después cuando le pasa a alguien, le pasa a algún familiar, ya es muy tarde, ¿cachai? Entonces se traduce en riesgo, se traduce en muertes, se traduce en peligro. Personas famosas también en contra de las vacunas. O esta enfermera alemana que le inyectó suero. Con suero. No, terrible, porque hay gente del ámbito de la salud, estos famosos médicos por la verdad, por ejemplo, que yo en verdad no lo logro entender. No lo logro entender. La homeopatía. También. O la homeopatía, sí. Yo conozco doctores, o sea, médicos. Y que ellos, claro, salieron. Yo digo, ¿cómo no tienen una noción, algo básico de que les diga que la homeopatía no yo creo que estos médicos, por la verdad, son en verdad médicos por el crimen, o médicos por la estupidez, porque lo que hacen es generar un daño tremendo, sí. ¿Cachai? Porque yo creo que detrás de eso hay mucha gente que no se ha vacunado, quizás cuántos de ellos han muerto, por ejemplo. Ahora, ¿cómo es posible que se pueda sostener una mentira como esa cuando tú ves las cifras de Chile después de la vacunación? O sea, y además, de toda la historia de las vacunas, de lo que han sido las vacunas también. Entonces, ahí también hay una responsabilidad que tienen los medios y los periodistas y todo. ¿Por qué? Porque tienen que explicar más contexto, tienen que entregar. La gente cree que la vacuna de ARN mensajero la hicieron en un año. O sea, esta tecnología la venían practicando para otras enfermedades y en otras cosas hace 5 o 10 años. Ahora se aceleró claramente, ¿cachai? Pero no sé, por los estudios clínicos también, y el avance se pudo hacer de manera simultánea, 1, 2, 3, porque tenía mucha más gente enferma, porque había mucho más recursos de por medio, porque había una mancomunión internacional, porque había secuenciación del virus mucho más rápido. Es decir, se dieron todas las condiciones para acelerar esto, pero no quiere decir que esta es una enfermedad que había sido construida desde antes. No, ¿cachai? Pero esas cosas hay que explicarlas. Y también hace mucho daño cuando hay ciertos titulares que son amarillentos, cuando dicen niño muere tras recibir vacuna, ¿cachai? Que si tú lo pensáis, para los científicos que entienden esto, van a saber al tiro lo que quiere decir ese titular. Pero la persona común y corriente lee eso y dice, ese niño murió por la vacuna. Por la vacuna. ¿Cachai? Entonces tú tienes que empezar a decirle, oye, una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad, ¿cachai? Entonces hay que llamar a los medios. Yo, por lo menos en Mega, trato de estar siempre pendiente a la gente del online, y yo voy y los reto y les digo, oye, pucha, por favor, cambia eso, me llamaron y me dijeron que tenía puesto esto, saquémoslo, ¿cachai? Entonces yo entiendo que también se vende más con eso, ¿cachai? Pero no es responsable. Pasó con los niños también, el tema de los teams y todo ese tipo de cosas. Claro, y eso es el gran argumento para cuando los papás o cuando hay gente que me dice en redes sociales, oye, asesino, maldito, vas a pagar tus crímenes con la humanidad, y dicen, ¿cómo es posible que...? No, dicen cosas terribles, o sea... Sí, no, me han mandado unos mensajes por dentro, así como amenazas de muerte, toda la cuestión. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que llames a vacunar a los niños cuando sabemos que la letalidad es del 0,02? Entonces, una cosa es decirles, porque el problema aquí es cómo le respondes a una persona así. Si tú le respondes que en Chile han muerto, no sé, más de 1000 niños por COVID, te dicen, bueno, es que, y siempre, como que nunca le importan lo que tú les digas. O sea, lo que tú dices, si no confirma su sesgo, siempre te van a sacar otro argumento, ¿no? Pero si después le tenés que decir, bueno, los niños, ok, mueren menos, es cierto, ¿cachai? Pero algunos sí pueden morir. Y si tú tienes hijos o tienes un hermano chico, una muerte de un niño es algo terrible,
terrible siempre. Entonces, ante el riesgo es mejor vacunarse. Y además tienes el desarrollo de este síndrome multisistémico inflamatorio que también puede dar después asociado al COVID. O también hay COVID prolongado, ¿no? Hay síntomas, o sea, hay cuestiones que te quedan para siempre a veces, o por meses al menos, ¿no? Entonces, no es solo... Claro, y además también que los niños muchas veces son portadores y el mismo niño a lo mejor no se va a enfermar grave, pero sí se va a transmitir al abuelito que está en la casa, ¿cachai? Y él sí se va a morir. Entonces hay que explicar estas cuestiones y hay que explicarlas bien. Yo creo que no decir nada es un daño. Ahora, cuando yo ya cacho que la persona que está al otro lado no escucha ningún tipo de razón, aunque tú le pongas todas las pruebas de por medio, ya esa persona tenés que bloquear porque lo único que quiere en el fondo es que tú le des más y se alimentan de eso. Es que lo que pasa es que es una persona que no está abierta al diálogo, que no quiere escuchar razones, porque no va a cambiar su opinión si tú le presentas la evidencia ahí mismo. Entonces, uno pierde. Sí, no lo cambian. Ahora yo estuve en un congreso allá cuando estaba viajando y justamente lo que están haciendo mucho ahora es potenciar el storytelling, ¿cachai? Onda, que muchas veces estas cuestiones antivacunas o de fake news didáctico. Se basan en los mismos principios que son muy fáciles de asimilar. Es decir, te crean un enemigo. Siempre hay un enemigo en las sombras. Claro. Como decías tú, apelan a las emociones. Yo encuentro que juegan muy sucio porque apelan al miedo. Sí. Y contra eso es difícil como periodista, tú como periodista o yo como científico, es contrarrestar eso, porque nosotros nunca apelamos al miedo con la evidencia. Entonces es jugar sucio eso. Exacto. Y además juegan con cuestiones que son muy absolutas. Por ejemplo, dicen, la vacuna te mata. O la vacuna genera muertes. Y te lo dicen así, pum, cerrado. Entonces, después te preguntan, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, claro, como a ellos no les importa, porque no tienen ningún tipo de rigor en la cifra ni nada, si yo les digo de vuelta, no, la vacuna nunca va a generar una muerte, yo sé en el fondo que también estoy mintiendo un poco. ¿Por qué? Porque la evidencia sugiere que es muy raro que eso pase. Entonces, mi respuesta oficial sería, no, que una vacuna te mate es tremendamente improbable. Muy improbable. Es más fácil ganarse el loto que una vacuna te mate. ¿Cachai? Pero eso es menos sexy que otra persona al otro lado que te dice la vacuna te mata. O sea, él te lo da por hecho, pum. Y yo no puedo responder en la misma medida porque yo sí me atengo a la evidencia. ¿Cachai? Entonces no jugamos en el mismo terreno. No. Pero aún así, por suerte, yo creo que por mucha campaña antivacuna que haya, en Chile al menos el sentido común es el que... Exacto, ¿cachai? Porque no hemos vacunado mucho y tiene que ver también con las campañas de concientización, pero además porque las personas saben que se empiezan a reducir cuestiones prácticas, ¿no? Ir a trabajar, salir a caminar, ir a fiestas. En el fondo hoy día cada vez hay más presión porque tú te vacunes, ¿cachai? Como en Francia, pues en Francia dijeron, ok, si vuelve a haber un pic de nuevo, vamos a hacerlo al revés. Va a ser la enfermedad, la cuarentena va a ser para los no vacunados. Todos los vacunados pueden salir, los no vacunados en la casa, para ellos en la cuarentena. Entonces, de esa manera, en Israel hicieron algo parecido. Todos los vacunados pueden ir a los matrimonios, los funerales, pero los no vacunados ni al cine, compadre. Entonces, mucha gente empezó a vacunarse por fuerza, ¿no? ¿Cachai? Daniel, para ir terminando, sabemos que tu agenda está ocupada y tienes que disfrutar también con tu familia. Danos tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? Mis redes sociales, bueno, yo tengo, lo que más ocupo es Twitter e Instagram. ¿Cómo sobrevive a Twitter? Sí. Yo no uso Twitter por lo mismo. Se ha puesto tóxico, es verdad. Pero ¿sabes qué? Es una herramienta de información muy buena. Sí, y rápida. Twitter es rápida y tú quedas súper informado de muchas cosas que están pasando en diferentes partes del mundo. Y además tienes como puedes olfatear las tendencias y eso también es bien interesante. Mi Twitter es @tv_daniels, o sea, TV Daniels. Ese es mi Twitter. Sí, y en Instagram, que también me gusta usarlo un poquito más y voy compartiendo algunas cosas que hago en el canal, etcétera. Ese Daniel Silva_TV. Ah, ya. Al revés. Al revés, sí. Sin Silva, con la S nomás. Exacto, y la omitas con sal. Ya. Vamos a terminar con 2 preguntitas que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué cosa no te da lo mismo y qué cosa te da lo mismo? Uy, suena sencilla, pero son difíciles, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa me da lo mismo? Qué buena pregunta.
O puedes Es que responder yo- la otra primero. No. Puede que haya tantas cosas que me den lo mismo, pero yo creo que hay un valor que creo tener y que eso me gusta en estos tiempos y que es la aceptación. Es decir, me da lo mismo que otra persona piense distinto a mí, Ujú. no lo voy a querer cancelar. Tengo la capacidad de escuchar eso, entender que hay gente que piensa distinto y me gusta conversar las cosas. Es decir, esto que hablábamos recién de los antivacunas y todo eso, cuando yo me encuentro con alguien así, entiendo un poco de dónde proviene su miedo, porque muchas veces tiene base la base de eso del miedo. Entonces trato de conversar con ellos y si no llego a un buen puerto no tengo esa capacidad, o sea, no tengo esa fijación por cancelar al otro que se ha instalado mucho, ¿cierto? Entonces yo creo que me da lo mismo que otra persona no piense como yo, y eso creo que es de aceptación y eso falta mucho. ¿Y qué cosa no me da lo mismo? Lo que no me da lo mismo es el flighterío. Y me explico, y me explico con esto, porque suena como un poco No, pero menor en menos. tiene harto significado el flighterío. El flighterío, para mi gusto, es no respetar al otro. Es la persona que te pasa a llevar. Y eso lo veo, y eso no tiene que ver con la clase social. Yo creo que para mí hay flight arriba, al medio y abajo. Y el flighterío, cuando veo faltas de respeto con el otro, eso no lo puedo dejar pasar. Nunca lo he dejado pasar y eso nunca me da lo mismo. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Eso, amigos. Fue una Gracias, conversación Daniel. muy bacán Gratitud, Daniel. y esperamos tenerte en algún próximo capítulo. Cuando quieran, pues. Esteban, Jorge, Don Nico, cuando quieran me pueden invitar. Feliz. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Cuídate. La foto. Que estén bien.